Estamos en la comunicación telefónica con Marco Antonio Gamarra, quien es presidente del CONADIS. Reiteramos, esta conversa es en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que ha sido declarado el año de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Marco Antonio, retomando el contacto contigo, hermano. Te escuchamos. Sí, Pedro, discúlpame. Ahora sí estamos conectados a través de vía Zoom. Espero que no tengamos más problemas. Yo te comentaba que probablemente en el Perú nosotros podamos creer que el número de personas con discapacidad es pequeño, cuando no es así. Mira que el 10% de la población hasta el año 2017, que se realizó el último censo nacional, se identificaban como personas con discapacidad. Es decir, 1 de cada 10 de las personas que vivimos en Perú viven en una situación de discapacidad. El tema está en que en condiciones normales, antes de la pandemia, muchas personas con discapacidad no salían de sus viviendas. Exitosa. Por lo tanto, eran invisibles ante la sociedad. Ese hecho, la invisibilización de las personas con discapacidad durante la pandemia se ha hecho mayor, mucho mayor, por justamente lo que estás diciendo. Mira, durante una época, cuando no se había flexibilizado las normas de distanciamiento social, donde eran muy estrictas, todos teníamos que mantenernos aislados en nuestras viviendas. Esa experiencia de aislamiento social es un evento normal, es estándar, es la normalidad en la que viven muchas personas con discapacidad. Me estoy refiriendo al aislamiento. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tú dices, no, los servicios públicos que se prestan requieren, por ejemplo, que se preste un servicio de transporte para las personas con discapacidad, para que cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, requiera los servicios de educación, de salud, de cualquier otro tipo, necesitan trasladarse, movilizarse. Y esto se hace a través de los servicios públicos de transporte. En condiciones normales, el transporte es complicado para cualquier ciudadano, por ejemplo, en Lima. Imagínate cómo lo es para personas con discapacidad. El servicio de transporte en el Perú, que es público, no es recibido por personas con discapacidad severa, por ejemplo. Es decir, no basta en el Perú que les ofrezcamos un beneficio que es el transporte gratuito en los servicios públicos. Sí, ni siquiera pueden acceder al servicio de transporte, Marco Antonio. Yo he visto, por ejemplo, me ha tocado ver en muchas ocasiones en el Metropolitano, ahora que me hablas del tema de transporte, y el Metropolitano que está en para del 75% de sus unidades porque no recibe plata supuestamente que están demandando de subsidio económico, pero no tienen buses adecuados para las personas con discapacidad. Cuando se suben, por ejemplo, a un alimentador, no hay forma de subirlos porque la gente tiene que cargar la silla de ruedas. La gente tiene que cargar a la persona que está con 2 muletas. La gente tiene que cargarla porque simplemente los buses no están acondicionados porque no los toman en cuenta. La realidad es que no los toman en cuenta. Por eso a los empresarios les importa nada que sepan que una persona con discapacidad va a requerir ese servicio del bus. Y es que la autoridad, quien provee la licencia, quien autoriza una licencia a una empresa privada que presta servicios públicos, como sucede aquí en el Perú, esta autoridad, que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel nacional, les provee la licencia, sin embargo, no realiza la debida fiscalización en el servicio. Históricamente, bueno, aparte desde el año 90 en que se desde los años 90, exactamente en el año 1992 que se liberalizó el transporte, nosotros pasábamos, no sé, algunas personas recordarán los Ícarus, ¿verdad? Lo que llamábamos Empresa Nacional de Transporte Urbano, NATRU. Bien, esos servicios de buses muy grandes que tenían buses incluso acoplados. Lo que ahora vemos como metropolitano ya lo teníamos en los años 90. El tema está en que este servicio proveía el servicio con algún grado de calidad, que con la liberalización del transporte se estimó que cualquier entidad pública que no generara beneficios monetarios debía liquidarse.
Y eso pasó con muchísimas entidades públicas. Tenemos empresas de aviación, empresas siderúrgicas, empresas de puertos, aeropuertos, teníamos líneas aéreas, creo que lo dije, y teníamos un servicio público de transporte metropolitano que se llamaba el ENATRU, que como no rendía beneficios monetarios, fue liquidada. Y desde los años 90, entonces, lo que ha sucedido es que con la liberación de transporte se perdió esa autoridad. Yeah. Y de ahí en adelante tuvimos buses cada vez más pequeños. Recordemos que en los 90 aparecieron los que llamamos ahora combis, aparecieron, de luego claro, aparecieron y que limita mucho más el acceso a las personas. Más de una tonelada, eran autos más pequeños, de 2 puertas, y aparecieron, recordemos, ahí es donde comienza a atomizarse el servicio claro, y Marco Antonio, el tema transporte público termina siendo solamente una partecita del problema que atraviesan diariamente las personas con discapacidad, porque realmente hay una afectación económica mayúscula. Coméntanos, por favor, un poco de cómo tendría que hacerse. Ya sabemos el problema. En la parte propositiva, ¿cómo tendría que hacerse una real inclusión de las personas con discapacidad aún en esos tiempos de pandemia? Sí, mira, te cuento, nosotros tenemos en esta gestión actualmente, bueno, el día 3 de diciembre cumplimos 5 meses de gestión aquí. ¿Ya? Lo que estamos lo que estamos logrando en estos 5 meses es algo que no se había logrado durante muchos años, y es justamente tratar el tema de largo plazo. Aquí el tema de la exclusión, de la discriminación, es un fenómeno que se ha venido gestando durante décadas. Y lo que tenemos que hacer primero es visibilizar a las personas con discapacidad. Ser conscientes que son tal vez ya no el 10%. Por eso es que nosotros, para poder promover, gestar, dictar políticas que mejoren las condiciones de vida de los más excluidos, de las personas más vulnerables, lo que tenemos que hacer es identificar dónde están, cuántos son, quiénes son, en qué situación viven, cuáles son los servicios públicos que reciben y cuáles son los que necesitan. Si identificamos lo que necesita versus lo que recibe, podemos identificar una brecha de servicios públicos. Identificando la brecha, lo que podemos ser nosotros, como el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que somos ente rector de un sistema funcional, que es el Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que está integrado por 14 ministerios de salud, más la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que nosotros podemos hacer, y estamos obligados a hacer, es transversalizar el enfoque o la perspectiva de discapacidad, para que desde el gobierno central, pasando luego por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que están en los provinciales y los distritales, podamos decantar una perspectiva de discapacidad. Pero no solamente viendo como específica o exclusivamente personas con discapacidad. Recordemos que todos, si llegamos a ser personas adultos mayores, generaremos alguna discapacidad, o la discapacidad que tenemos se agravará, se acentuará, la severidad incrementará, o generaremos alguna discapacidad adicional. Por lo tanto, cuando hablamos de discapacidad, por favor, seamos conscientes de que no estamos hablando de aquellas personas que en este momento tienen una discapacidad, es decir, alguien con discapacidad visual, auditiva, o física, o mental. Estamos hablando de nosotros de acá a unos 15 años, si me refiero a una persona de 50 años para arriba. Claro, porque no se sabe exactamente, pero que además no se sabe exactamente cuál va a ser tu condición física de aquí para unos años más. Entonces, las bases que podamos sentar en la propuesta para incluir a la persona con discapacidad, quién sabe, Dios mediante, también termina siendo beneficio para nosotros o para algún familiar que en el camino de repente quede con alguna discapacidad. Pedro, déjame comentarte que no es que de repente, quizás, o tal vez, sino es que todos nosotros, si llegamos a adultos mayores, tendremos por lo menos una discapacidad. Es decir, ahora, personas con discapacidad y sin discapacidad, es decir, todos los peruanos, tenemos que reconstruir nuestra sociedad, tenemos que reconstruir nuestras ciudades. Estamos hablando por lo menos el tema de accesibilidad. Reconstruyámosla, porque en algún momento vamos a agradecer lo que hagamos en este momento. Tenemos que reconstruir nuestras ciudades para nosotros mismos, no es para personas con discapacidad, no es para otras personas, es para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. La única forma que tenemos nosotros de construir una sociedad en la que queremos vivir
es siendo dignos. ¿Qué nos hace dignos? Nos hace dignos respetar a los mayores, a los adultos mayores, respetar a nuestros padres, respetar a la persona más vulnerable, proveerles de servicios públicos a las personas más vulnerables, priorizar la atención a las personas más vulnerables, y dentro de las más vulnerables tenemos a las personas con discapacidad. Claro que sí. Es decir, perdóname, te interrumpí, Pedro. No, termina, Marco Antonio. No, lo que te quería decir es que mira, en el Perú esperamos al 2030 reconstruir al Perú para que sea una sociedad digna. La ONU ha dictado objetivos de desarrollo sostenibles para el 2030. Estamos a solamente dos gobiernos centrales, gobiernos nacionales. Es decir, esta elección del año 2021 hasta el 2026 es un gobierno. El próximo, del 2026 a 2031, allí se va a determinar estos 10 años que solamente tenemos para poder lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Es por eso que es importantísimo que desde ahora, a nivel nacional, el Estado, el gobierno central, determine cuáles son las políticas nacionales para el adulto mayor, niño, niña, adolescente, para las personas con discapacidad. Se necesita nosotros eso. Nosotros en CONADIS ya tenemos lista la prepublicación de la Política Nacional de las Personas con Discapacidad para el desarrollo al año 2030. ¿Y se lo vas a llegar al gobierno? ¿Se le vas a llegar de repente para que se pueda comenzar a consensuar? Sí. Ya iniciamos los 2 primeros entregables que nos requiere el CEPLAN. Han sido socializados. Hemos tenido encuentros con personas con discapacidad, sin discapacidad, con organizaciones sociales para personas con discapacidad y de personas con discapacidad. Hemos realizado junto al Congreso de la República, la Comisión de Inclusión del Congreso de la República, 2 eventos justamente para discutir estos temas, pero esto no termina. Ya hemos presentado 2 entregables aprobados por el CEPLAN. Estamos entregando la prepublicación de la política nacional a el Ministerio de la Mujer, y falta una cuarta fase en la que después de prepublicada la política, todas las personas en el país y organizaciones van a poder opinar y para enriquecer, darle legitimidad a esta propuesta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marco Antonio Gamarra, por la comunicación alcanzada, y reiterando a la población que este 3 de diciembre justamente no creo que cabe el término, Marco Antonio, de que se va a celebrar, sino que se va a conmemorar el Día de la Persona con Discapacidad a nivel internacional. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ti, Pedro, muy amable por la invitación, y ojalá pues podamos seguir conversando, porque me gustaría que la población en general conozca los logros que ya estamos teniendo y los que estamos, digamos que produciendo. Ojalá, y te pediría por favor que nos puedas dar otro espacio a la brevedad posible. Claro que sí, estaremos conversando próximamente, Marco Antonio. Muchísimas gracias. Ha sido el presidente del CONADIS hablando con nosotros en el marco del Día de la Persona con Discapacidad, que se va a conmemorar a nivel internacional este próximo jueves 3 de diciembre.